Bien, aquí estamos en un segmento desde Dúo Medio para nuestra plataforma y para el programa Yanilda Auténtica. Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a compartir un tema sumamente importante con una persona calificada para ello, por supuesto. Recibimos en Dúo Medio y Yanilda Auténtica a la licenciada Solángel Rosario. Ella, pues conociéndola un poquito más, se la presento como una consultora tributaria certificada, como una administradora de empresas de profesión, así como también contadora. Actualmente es presidenta del Colegio Dominicano de Contadores, filial Moca, entre otras tantas cosas. Asesora de muchas empresas, tanto a nivel de Moca como en otros pueblos. Y hoy la vamos a recibir para tratar un tema sumamente interesante: cómo salir de deudas inteligentemente. Bienvenida, Solángel. Muchas gracias, como siempre, por la invitación que me haces. Siempre nosotros también contentísimos de compartir contigo porque siempre se puede aprender. Solángel también es profesora universitaria, sí. Nosotros conocemos también esa faceta de ella, así que sus alumnos también van a poder disfrutar de este banquete de hoy. Sí. Solángel, ese es un tema como del día a día. Vamos a tratar de dividirlo, cómo salir de deudas a nivel personal primero y luego nos vamos a lo empresarial. Este es un tema que da mucho dolor de cabeza. De hecho, cuando, por ejemplo, una de las primeras búsquedas que aparece en Google es cómo salir de deuda, y siempre sale a relucir alguna serie de consejos, entre ellos la bola de nieve, que vamos a adentrarnos un poquito en esa parte. A nivel introductorio, vamos a hablarle a la gente de cuál sería la forma más inteligente de enfrentar la situación. Sí, muchas gracias nuevamente, Yanilda, como siempre, porque abordamos temas que son del interés general. A veces lo que a mí me interesa no le interesa a otra persona, pero el tema de las deudas es un tema que principalmente después de la pandemia ha dado un poquito de agua de beber a la gente. Durante los días del COVID, cuando estaba en sus inicios, la gente trató de orientarse bastante, porque conocemos algo principal. Había una reducción de ingresos, que es una de las principales razones por las cuales las deudas se entienden que se multiplican, y durante esa época la gente trató en la medida de lo posible de orientarse. Dentro de estas orientaciones, los mismos bancos, las instituciones financieras, trataron de hacer en vivos y otro tipo de actividades con el objetivo principal de colaborar y orientar a toda la población. Hablar de deudas en estos días es un tema un poquito, no te voy a decir que complicado, pero complejo, porque implica muchos factores. Si lo tomamos primeramente desde la parte personal, debemos de identificar cuál es tu estatus ante la situación. O sea, tú debes primero reconocer si tienes una deuda. Es lo primero, para luego entonces saber si necesitas orientación profesional o simplemente necesitas un buen plan de organización, que en este caso sería lo principal. Antes de iniciar, ¿verdad?, hablábamos de que nosotros aprendemos de los errores, y muchos de esos errores muchas veces nos obligan a tener que buscar orientaciones mayores. La desesperación y la parte emocional es lo primero que se impacta. Lo vimos bastante en los meses anteriores, donde la gente tuvo una disminución considerable de los ingresos, y quizás personas que habían hecho compromisos o programaciones pues no sabían de qué manera la iban a enfrentar. Sin embargo, existen muchas soluciones dentro de las que podamos ver más adelante. Estaría, luego de tu identificar, es conocer cuáles son las diferentes tasas que tú tienes por financiamiento, las tarjetas de crédito, identificar tus gastos básicos. Son muchas cosas que se van enmarcando y que te llevan a ti a hacer una evaluación. O sea, conocer, si tú no conoces tu deuda total, pues es imposible totalmente nosotros poder ayudarle o simplemente darle la recomendación. Hay personas más organizadas que otras, hay muchas que por lo general no le gusta
expresar o exponer. Cuando alguien se me aproxima a la oficina, uno trata de particularmente orientarle. Pero necesita que se sincerice y a veces como que eso genera un poquito de incomodidad, le da un poquito de vergüenza aceptar y si tú no aceptas es imposible que puedas empezar a enfrentar y solucionar. Sí, eso es lo primero. Tú sincerizarte y tomar, ¿verdad? Hacer, yo diría, un esfuerzo, principalmente en los asuntos personales, tomar una fuerza de voluntad porque nos resistimos a los cambios y dentro de la resistencia a los cambios están en que básicamente es tu reconocer que tiene la deuda y saber que tu rutina de vida debe de cambiar. Entonces ahí viene la elaboración de un plan, o sea, debes planificarte cómo salir de deudas. Entre eso siempre se recomienda, tienes que anotar tus gastos fijos. Pero generalmente cuando la gente hace esa relación de ingresos y de gastos, ahí aparecen los fijos, pero los escapes, ahí es verdaderamente donde están las mayores razones por las que tú logras endeudarte. Y hay gente que no anda con una libretita encima para decir gate esto en esto. Por ahí tú entiendes que esto es lo que más realmente afecta a esos gastos fantasma, como le llamamos. Sí. Es una de las razones básicas y a veces también se da otro factor principal y es que a nivel personal queremos vivir lo que no podemos. El pantalleo. Exactamente. Vivir una vida la cual no está de acuerdo a nuestros recursos, o sea, gastar más de lo que tú ganas en proporción a tu círculo social. Es una de las razones principales las cuales te obliga a mucha gente a tomar financiamientos elevados para adquirir un vehículo, el cual ya entiende que no es el que necesita por el entorno social donde está. En mudarse de una vivienda, la cual ya entiende que ese sector no le es conveniente, sin evaluar lo que implica una hipoteca, lo que implica un salario, lo que implica tus gastos fijos frente a esos compromisos. Bueno, yo creo que ahí que radica mayormente el problema, pero como no estamos aquí para juzgarle, sino para ayudarle. Exactamente. Luego de identificar algunas de las razones, vamos a hablar del tema de las tarjetas de crédito. Cuando estamos encharcados con las tarjetas y nosotros decimos, caramba, pero debo esta, y me están cobrando un alto interés. ¿Cuál es la manera de actuar frente a los compromisos de la tarjeta de crédito? ¿Cómo hago yo, sabiendo que estoy endeudada y que mi salario no me está dando para poder cumplir con todos los compromisos? Mira, las tarjetas de crédito debe de ser una de las prioridades principales en el manejo de las finanzas personales ante las deudas, porque las tarjetas de crédito como te pueden ayudar, porque quizás la gente, bueno, tú tomas un crédito, yo lo llamo crédito por la vía que sea, ante los bancos, pero tú tomas un crédito ante un banco mediante una tarjeta de crédito, tú tienes los días que te otorga el banco para pagar. Ahora bien, muchas veces entendemos que ir pagando los mínimos, los pagos mínimos, como así ellos le llaman, es rentable. Eso, sin embargo, te va generando una morosidad y dañando el crédito. Principalmente el crédito se va dañando porque no hay un buen manejo de las tarjetas de crédito. En esos casos, lo que se recomienda es hacer un esfuerzo extraordinario con el objetivo de ir disminuyendo las deudas, ir creando un plan que te permita a ti, aparte de los pagos mínimos, si es solo lo que te alcanza en ese momento, pues simplemente ir disminuyendo los gastos adicionales que tú entiendes que no son básicos, para entonces poder mes tras mes ir pagando un poco más de las tarjetas, porque principalmente... Y no consumiendo más. Exacto, paralizar el uso de ellas, porque a veces nos aprovechamos de los créditos extras, o extra créditos. Duelen menos así cuando con tarjeta que efectivo. Sí, exactamente, pero duelen menos, pero te duelen menos en el momento, porque tú no estás desembolsando el efectivo. Sin embargo, luego te obliga a que tengas que pagar un dinero adicional, como son la mora por pago fuera de fecha y los mismos financiamientos extras que son cargados a tu mismo plástico. Ok, entonces hay una parte que es la acumulación de la deuda. Generalmente cuando lo que ganamos en el mes no nos da para cubrir todos los compromisos que tenemos,
recurrimos a otro préstamo para pagar los que ya están vigentes porque no están llamando, porque no están cobrando, que qué voy a hacer. Entonces, cuando desembolsamos ese, venimos y repartimos a este, porque tú atrasas en este, déjame pagarle 2 meses a este, 1 mes a este, 3 meses a este, y repartimos, pero ya tenemos una nueva deuda. Sí. Uno de los errores. O sea, pero si me están llamando, ¿cómo yo voy a enfrentar esa vaina si no tengo cuarto? Vamos arriba. ¿Cuál es tu recomendación? Quizás renegociar con... Sí, a veces una de las mejores opciones es una consolidación. Okay. ¿Qué es una consolidación? Bueno, aprovechar, principalmente en los días actuales, después del COVID, el Estado ha tenido que flexibilizar y liberar el encaje legal en múltiples ocasiones. El encaje legal son tasas, la liberación del encaje legal son fondos disponibles que otorgan las instituciones financieras con tasas más bajas que permiten tanto a las personas físicas como a las empresas pues poder tomar financiamiento a tasas fijas durante ciertos años, los cuales andan entre un 8 y un 12%, que en comparación con una tasa un 15, un 16, un 17, un 18 es mucho más rentable. Entonces, una consolidación de deuda es usted sumar todas sus deudas para que mediante esto usted pueda aprovechar estos financiamientos y simplemente saldar y quedarse con un solo compromiso financiero. Siempre y cuando, ¿verdad?, la tasa sea buena y los plazos te permitan cumplir, porque a veces tú no quieres poner una cosa quizás a 2 años, a 3 años, pero tú no tienes la capacidad de pagarla a 1 año. Entonces, no, porque yo voy a pagar mucho en 3 años, pero es lo que tú puedas pagar, porque la gente calcula, gano, puedo poner un número, 10,000 pesos, pago 4,000 de casa, pago 2,000 de esto, y ahí están los 10,000. Exactamente. O sea, ¿cómo es posible? Hay muchísimas situaciones que se presentan de salud, principalmente, que hay que enfrentarla, y el dominicano que bebe demasiado, Solange. Bueno. O sea, la bebedera. Sin juzgar a nadie, como tú bien dijiste al inicio, sin juzgar a nadie, es algo que es totalmente real. Tú hablabas del aspecto emocional, y realmente cuando el ser humano, no voy a hablar específicamente del dominicano, cuando el ser humano se limita a consumir, porque el consumir te da felicidad. Y cuando tú te limitas, como que te ves afectado y anímicamente, y tú dices, bueno, estoy en el plan de salir de deudas, no me puedo este fin de semana quizá beber el vino que desearía o ir a cenar al restaurante que desearía. ¿Cómo tú entiendes que se pudiera manejar esta parte? Premiándose uno cuando ya termine de salir. ¿Cómo tú le dices? Porque yo sé que tú te has visto en la necesidad de tener que orientarlo también en ese sentido. Sí. Mira, cuando yo hablé de lo emocional, yo me refería en que a veces, o sea, tú dices, bueno, ¿para qué estoy trabajando? Uh-huh. Es un tema normal que se da, porque tú dices, bueno, no me puedo dar el lujo de ir a la tienda y comprarme un pantalón nuevo que me gusta. Tengo que limitarme porque no puedo salir a comer o comprarme hasta una pizza, que es lo que quizás me agrada. El tema es el siguiente, cuando tú sabes que tú tienes una deuda y que ya tú te planificaste, debes de tratar, hay un dinero quizás que tú dices, bueno, voy a destinar esta semana algo mínimo para darme ese gusto, que quizás, bueno, no es que lo elimine totalmente, que lo disminuya. Que lo sustituya por algo más económico. Exactamente, o que lo disminuya. Si tú ibas 3 veces, 4 veces toda la semana a un restaurante, pues ve una o ve 2 veces. Es una recomendación, pero te voy a ser honesta, Yanila, aunque nosotros damos la recomendación, es un asunto personal. Porque son desobedientes a veces. Mucha gente sí. Y te voy a hacer lo más honesta posible. A veces van donde ti te plantean el caso, quizás no tanto por el enfoque de asesoramiento, buscando una mejoría a nivel de su finanza en los negocios, pero si tú no pones de tu parte, yo no gano nada con darte un asesoramiento y cuando tú sales hagas otro. O sea, tú me dijiste, bueno, está bien, yo voy a terminar de cumplir los compromisos que tengo, pero saliendo de ahí fuiste al banco y hiciste un financiamiento nuevamente, renovaste una línea de crédito y adquiriste otro vehículo y ya no depende de mí. ¿Tú crees que es posible hacer un plan para salir de deudas y a la vez ahorrar? Sí es posible, dando prioridad. O sea, priorizar las deudas. O sea,
tú identificar, después que tú identificas la deuda, tú identificar el tiempo, el plazo. Porque la gente dice, ¿cómo yo voy a ahorrar si yo no tengo ni para pagar los compromisos que adquirí? Exacto. Pero se puede con una buena organización. No te digo que de manera inmediata, porque para eso, y ahí es que surge el término que tú usaste, de bola de nieve. O sea, si ya tú saldaste deudas que son pequeñas, que es lo que manda, hay dos tipos de bola de nieve. Vamos a aplicar. Exacto, ya me entré en el tema de bola de nieve. Bola de nieve, yo no lo voy a llamar como una herramienta, sino más bien parte de las técnicas en finanzas personales que se dan, y una de ellas, la primera consiste en tú identificar, lo primero es identificar tus deudas, para tú saber en qué orden tú puedes organizarte. Hay muchos que entienden que tomar las deudas más grandes e irlas saldando, porque se entiende que esas son las prioridades, es una opción. La otra opción se entiende que es tú tomar las deudas en el orden del tamaño, o sea, las pequeñas vamos a ir saldando. Entonces, cuando tú saldas una deuda, te programas, saldaste la más pequeña, luego ¿qué tú haces? Pues simplemente tomas la deuda siguiente y con lo que tú pagabas en la primera, te programas y pagas un monto mayor de la segunda, y así se va creando, como se dice, una bola de nieve que te ayuda bastante a tú ir organizándote. Pero a veces es imposible, porque la gente, a medida que se organiza, se desorganiza. Ok, te saldé la pequeña, pero asumí un compromiso mucho mayor del valor que estoy pagando. O sea, que es algo que depende totalmente de cómo tú te programes y cómo tú entiendas que puede ir saldando. Esas son las técnicas básicas para poder salir de manera inmediata de las deudas. Estamos hablando ahí en cómo salir de deudas a modo personal. Estamos hablando de finanzas personales. En síntesis, para pasar ya a lo empresarial, en síntesis, ¿cuáles son los pasos a tomar en cuenta para hacer una buena planificación? Sabemos que hay que buscar asesoría, que es lo ideal, pero a grosso modo decirle a la gente cuáles son los puntos a tomar en cuenta para poder salir exitosamente de este problema, porque es un problema. Sí. Como te decía al inicio, lo primero es identificar las deudas. O sea, primero reconocer que tú tienes deuda para saber que tienes que tomar medidas de restricción. Lo segundo es tú identificar de qué monto estamos hablando. O sea, hay personas que dicen, sí, yo debo, pero cuando tú dices, cuando lo sumas, pensaban que debían menos que lo que están en la actualidad. Entonces, por eso es obligatorio tú identificar el monto total. Dentro de ese monto total, tú saber los plazos de vencimiento, aparte de eso, aparte de los plazos de vencimiento, conocer las mismas tasas de interés para saber a cuál le puede dar prioridad antes. Entonces, luego de eso es crear un plan de organización, de saber si vas a empezar a pagar de la mayor o de la menor, o la que te esté cuestionando más, porque ese es otro tema. No es a veces pagar la menor o la mayor, es saber cuál es la presión más constante que tú tienes, dependiendo del financiamiento que tú hayas hecho o del compromiso financiero que sea. Y hacer los ajustes necesarios para reducir esos gastos que a veces se hacen tan grandes, pudiéndolo Exacto. tener pequeños, porque hay que darse gusto en la vida, de verdad que sí. A mí me gusta mucho, los pero gastos de tecnología, todo medido. Lo de tecnología, yo tengo un celular nuevo, pero salió otro y yo quiero aquel porque tiene una cámara mejor que el mío. O sea, yo a veces, y miran, yo no cuestiono a nadie, pero yo me he encontrado casos con personas que toman financiamiento para comprarse un celular. Eso, a meterse en un lío en busca de eso. No, ser necesario. Eso no son. A mí hay un amiguito que me critica. Un amiguito me critica y me dice, pero ¿por qué tú no te has comprado el último iPhone? Digo, yo no quiero eso, a mí me está resolviendo el que yo tengo. Yo ni sé cuál es el que yo tengo, yo ni sé cuál es ese. Oigan, entonces nos vamos a... pero no tengo dolor de cabeza. Así es. Vámonos a las finanzas empresariales. Ahí ha habido muchos problemas, principalmente en aquellas personas que han iniciado, que han emprendido en una empresa y quizá no tienen el mejor manejo. Hablamos quizás de personas que tienen diferentes ingresos, y antes de que comenzáramos con este interesante conversatorio, yo te ponía un ejemplo para que la gente vaya acoplándose al tema. Lo voy a poner acá también. Por ejemplo, yo trabajo en mi área de derecho. Exacto. Y trabajo en mi área de producción de televisión. Son dos ingresos de dos empresas totalmente diferentes. Si yo no manejo adecuadamente cuáles son los ingresos de cada una y los gastos de cada una, me va a pasar
va a pasar lo que me pasó a mí en un principio, que yo no sabía cuál era de las dos que estaba siendo rentable. Yo decía, pero yo estoy subsidiando una con la otra porque no estaba totalmente organizada. Y decía, ¿y cuál es la que está dejando más? ¿Y cuál es? Porque, y señores, me atrevo a hacerle este ejemplo públicamente porque yo sé que hay mucha gente que pasa por eso porque no está organizado. Inmediatamente yo me organicé de modo financiero, vi una gran diferencia y estoy clara con lo que está gastando la empresa y con lo que está generando de productividad la empresa. Es real lo que dices. Es típico que... ¿Y cuáles deuda tiene la empresa? Sí, es típico que muchas veces, hasta por aprovechamiento de un mercado, un negocio, o sea, una empresa coloque o una sucursal o otro tipo de negocio paralelo, independientemente de la actividad. Mira, es un tema un poquito cuestionante si no se tienen los departamentos o los asesoramientos financieros correspondientes, porque a veces no sabemos si uno está financiando al otro, que a veces se da. Hay negocios que tú, por ejemplo, tú dices, bueno, yo tengo la oficina de derecho, pero también tengo lo que tiene que ver con publicidad. Entonces, si tú no tienes una separación de gastos, si tú no tienes un control estricto de cuáles son los compromisos de cada uno, es posible que cuando verifiques los márgenes de beneficio, uno esté subsidiando al otro o simplemente financiando al otro. Entonces, en ese caso, hay que tener las empresas separadas. No se puede mezclar una compañía con otra y tampoco los asuntos personales. Sí, porque esto es otro asunto. Ay, Dios mío, los asuntos personales. Yo abro una gavetica y saco los cuartos que se hicieron hoy, me compro tal cosa. O sea, ¿cómo es posible? Y yo no llevo un registro de eso. Pero cuando ya llegue el momento en que la empresa está endeudada, pero tiene un personal contratado, que cada personal, bueno, está cumpliendo quizá con su función, o que cuáles situaciones se te han dado, que por ejemplo haya habido la necesidad de reducir los gastos y cómo se ha podido lograr salir de esas deudas, una empresa. Mira, una de las razones que más afecta la parte financiera es tú atrasarte con los suplidores, es una, porque no tanto es el hecho cuando tú te atrasas, el suplidor te toma un crédito de 30 a 45 días, pero si ya a los 40 días tú no has pagado, ya te están llamando. Pero mucha gente no entiende que hay muchos suplidores que dependiendo de los contratos de compra que tú tengas, te cobran financiación, o sea, te cobran mora. Yo digo, la gente tiene que revisar bien las facturas porque muchas veces tiene grabado muy pequeñito los montos o los porcientos que te van a cobrar por morosidad. Ahora bien, otro asunto es cuando tú por un descuido dejas que las cuentas se sobregiren, entonces vienen los problemas. Porque lo primero es que los créditos en los bancos se pierden como se pierde cualquier otro tipo de cosas. Se pierde como lo pierde una persona que se le daña el crédito. Los bancos cierran cuentas por sobregiros. Entonces, los sobregiros no solamente es que te reboten el cheque, el tema es que viene una mora viene por un pago, al rebotarte el cheque te van a cobrar diferentes cosas. Una comisión por morosidad, el sobregiro de la cuenta y un sinnúmero de gastos adicionales que la empresa los puede aprovechar. Uh-huh. Esa es una. Lo otro es los mismos pagos fuera de fecha. Por ejemplo, los intereses de los préstamos, tú sabes lo que procede con eso, que te cobran unos intereses adicionales. También está el hecho de que tú te pagues con los gastos fijos de la empresa, o sea, te atrases con los gastos fijos de la empresa y los gastos que tienen que ver, por ejemplo, con pagos de impuestos, con pagos de tesorería de la seguridad social. Eso tiene unas moras adicionales elevadísimas, entre un 11.11%, los impuestos, un 5.5%, la TCS, y eso se le va sumando y se te va complicando. Por esa razón es que es vital tener una persona que te lleve un registro estricto de todos los gastos y de todo, y aparte de eso, la planificación con los ingresos y los márgenes de venta, porque muchas veces es un tema de costo y la gente no lo sabe. Uh-huh. A veces el costo es que el margen de beneficio está muy bajo y quizás tú debas incrementar los precios para poder compensar. Bien, entonces, ¿cuáles serían tus recomendaciones para que una empresa no entre en un endeudamiento y en caso de que ya entró, cómo actuar frente a la situación? Exacto. Lo primero es
Un presupuesto. Ese es el detallito. Bueno, que no lo hacen casi. El presupuesto es lo básico. Aunque quisiera decirte otra cosa, no podría, pero el presupuesto es lo básico, porque mediante el presupuesto tú puedes identificar cuánto tú estás gastando en relación a lo que tú estás vendiendo o a los ingresos que tú tienes. Si una empresa no tiene un presupuesto, es sumamente difícil poder organizarse a nivel financiero. También es vital conocer su nivel total de financiamiento para saber si en ese momento requiere, como hablábamos a nivel personal, una consolidación, los bancos, o si está trabajando con su propio capital, saber si requiere financiamiento. El financiamiento muchas veces no les gusta a los dueños, pero el financiamiento ayuda sobremanera porque te libera de la parte de la liquidez. O sea, en el momento de que tú trabajas con la liquidez, te permite a ti identificar tu flujo de efectivo. Entonces, eso te libera bastante porque tú sabes que un negocio a veces al inicio de un negocio es sumamente difícil para que pueda tener rentabilidad. Entonces, por eso, una de las razones básicas, sin que sea muy elevada, con una tasa muy elevada, un financiamiento no le cae mal realmente. Es otra de las posibles, vamos a llamarlo, de las posibles soluciones. Si se presenta una crisis financiera, identificar, al igual que las mismas personas físicas, identificar los gastos innecesarios. A veces hay personal que solamente es por compromiso que está dentro de la empresa. A veces hay compromisos hasta de gastos adicionales, compromisos relacionados hasta con los mismos familiares, empresas que destinan por donación ciertos tipos de gastos y hay que reducirlo porque realmente usted tiene que priorizar. Después que nosotros ingresamos a laborar a modo general de mayo en adelante del año pasado, las empresas se han dado la tarea de identificar cuáles son los gastos obligatorios que necesita para poder seguir manteniendo y evitar quizás una crisis financiera que la pueda llevar hasta un cierre por una quiebra. Hay muchas empresas que en este proceso que nos enfrentamos después del post-COVID han tenido que verse prácticamente en quiebra. Las empresas generalmente quienes la dirigen van aprendiendo en el camino y también buscan asesoría para poder tener éxito y no caer en este tipo de situaciones problemáticas, pero cuando emprenden es importantísimo estar orientados desde el principio. A veces dicen, pero yo no puedo pagar una asesoría, pero es que sale más caro. Por ejemplo, las empresas a veces hacen un presupuesto tentativo cuando empiezan, pero hay situaciones que son imprevistas que también deben ser contempladas. Cónchale, se me entra mucho el sol, tengo que mandarse una cortina y cuesta 20,000 pesos, no estaba en el rebú. Y así cada mes se van presentando situaciones y dicen, caramba, pero en ese momento hice el presupuesto, pero ni siquiera sabía cuánto me iba a entrar mensualmente tampoco porque estoy empezando. Entonces, por eso es que es necesario tener una asesoría desde el principio. Yo lo recomiendo al 100%. Te voy a decir algo sumamente breve. Tuve una experiencia con una empresa no hace mucho tiempo, ¿verdad? Por un tema de confidencialidad, lógico que uno se reserva, pero es vital conocer lo que tú vendes o el servicio que tú das, porque no todos los productos que se compran tienen los mismos procedimientos cuando se habla principalmente de importación. No todo lo que tú entiendes que te pueda orientar una persona que desconozca el sector es correcto y muchas veces los gastos se incrementan y al incrementarse los gastos eso afecta el producto y ya hasta el precio se ve involucrado y es un poquito complicado. Tuve una experiencia con alguien, cuando se dirigieron a mí ya tenían todo ensamblado, entonces se pusieron la mano en la cabeza cuando yo le dije, mira, realmente esto implica tal y tal cosa, porque de verdad que hay sectores más vulnerables que otros y con mucho más vigilancia y hay que tenerlo muy en cuenta antes de tú empezar un proyecto principalmente que se entiende que es una empresa de la cual tú vas a obtener beneficio. Tuvieron una muy mala experiencia. Bueno, señores, nadie quiere tener deudas. Nosotros queremos siempre estabilidad financiera. Para conseguir la estabilidad financiera necesitamos de una planificación. Acepte su situación.
planifíquese, pero ponga en marcha ese plan, busque asesoría si es necesario y enfóquese en salir de esa situación y usted será feliz, porque no hay cosa que te quite más el sueño que las deudas. Gracias a Solángel, y hoy, como cada jueves, usted tendrá la oportunidad de escuchar las recomendaciones en base a la experiencia profesional de Solángel, y pues en lo adelante estaremos tratando temas tributarios, o sea, los impuestos. Usted va a poder escuchar temas como los relacionados al Ministerio de Trabajo, a la Tesorería de la Seguridad Social. Cuántos dolores de cabeza, pero bueno, tenemos que lidiar con eso día por día. Temas de contabilidad, financieros, así que esté atento cada semana desde Dúo Medio a través de Yanilda Auténtica todos los jueves. Solángel Miguelina Rosario con nosotros. Gracias, mi querida. Gracias a ti. Continuamos.